Está ya en comunicación con nosotros el diputado Darío Martínez del Frente de Todos, que también participó de esta comisión. Diputado, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Gracias. Queríamos conocer alguna especie de resumen, sobre todo de cara al mensaje que va a dejar este dictamen de mayoría, sobre si efectivamente, según lo que algunos pueden interpretar que se derive de esta discusión, de esta comisión de moratoria, ¿hay alguna especie de siga como en el fútbol para aquellos que han cometido algún delito o algún fraude, pero a donde el objetivo del Estado es recaudatorio y en ese sentido, bueno, se va a hacer un poco la vista gorda para algunas empresas o si no, o si está mal la interpretación? No, yo creo que no es una interpretación acertada. La realidad es, recordemos diciembre cuando discutimos la ley de solidaridad en un contexto de emergencia que estábamos y traíamos de hace tiempo. Ya en ese momento hubo un planteo importante con pedidos de moratorias. De hecho, incluimos una moratoria destinada a pymes. Aquellos que tenían certificado MIPYME planteaban la necesidad de ser incorporados. Estoy hablando de diciembre, donde nadie hablaba de la pandemia, donde nadie hablaba del coronavirus, pero la situación económica del país, con índices graves en cuanto a lo económico, 35% de pobreza, 2 dígitos de desocupación, la mitad de la industria paralizada. La verdad que era una situación económica compleja y había una demanda y una necesidad de moratoria. Ahora la pandemia lo que hizo es agravar más esos indicadores y el gobierno ha tomado acertadamente una decisión de incorporar absolutamente a todos los sectores. Los que venían demandando en ese momento, a mí me tocó juntarme con muchos sectores porque fui miembro informante en esa oportunidad, los que venían demandando la incorporación y muchos más que a lo largo de esta situación de la pandemia, bueno, fueron solicitando y necesitando esto. Es una norma que no analiza en particular ningún sector. Queremos y acompañamos estas decisiones por parte del gobierno, como cada una de las decisiones que viene tomando, pero tenemos que salir de esa lógica que teníamos años atrás, donde cada ley tenía atrás un nombre y un apellido, estaba pensada para alguien. Me parece que no es la lógica y hay en todo el arco político, te diría no unanimidad, pero sí más del 90% de los legisladores están de acuerdo en la necesidad de una moratoria que contempla, como plantearon algunos sectores, también algunos premios para los cumplidores, pero por supuesto que no es el espíritu de la norma. Diputado, una pregunta en serio que una pregunta complicada. ¿Tiene una idea aproximada de cuánto está el litro de leche en Neuquén? Sí, en Neuquén un litro de leche de segunda marca sale entre 50 y 55 pesos, de segunda o tercera marca, y de primera marca entre 70 y 65. Y perdóneme la verdad, en serio, ya que estamos y respondió bien, digo, ¿hace las compras en su casa, Martínez, usted o no? ¿O cómo sabe? Sí, por supuesto. Pasa que acá las compras se hacen por número de documento. Ah, está. Nos toca los lunes, miércoles y viernes, y a los que tienen impar, el resto de los días, y el domingo no se puede hacer ningún tipo de... No, entonces por eso voy, porque lo que viene para discutir esta tarde, me estaba contando recién Vero, tiene que ver con que se va a debatir sobre esto que no está claro, depende de dónde, desde qué lugar histórico, momento histórico se mire, si se va a incrementar un 10.5 el IVA para la leche o se lo va a rebajar. Depende si estoy parado en diciembre o en agosto del 2019. ¿Usted qué posición tiene? ¿Va a haber un aumento del 10.5 para el precio de la leche? ¿Se va a incrementar el IVA o es una cuestión a discutir por parte del oficialismo? No, yo creo que como todas las decisiones que pasan por el Congreso son todos temas abiertos y a discutir. De ninguna manera el oficialismo trae al Congreso o a la Cámara leyes que no se puedan discutir. Y esto va a ser parte de la discusión. Pero usted fíjese que hoy estamos, a la mañana discutimos moratoria, es la tercera reunión de comisión y aún hoy, después de 3 reuniones, le seguimos haciendo modificaciones, y eso porque estamos abiertos a cualquier aporte que tenga cualquier sector, con el ánimo de enriquecer la norma. Por supuesto, aquellos que no quieren enriquecer la norma o que directamente piensan distinto están en todo su derecho, pero
digo, lo que se ha tenido en cuenta tanto en la moratoria como en esta discusión que va a empezar ahora a las 3 de la tarde, estamos siempre abiertos a recibir todas las observaciones que sean necesarias. De ninguna manera este Congreso o este gobierno nos plantea ni al oficialismo ni a ningún otro sector que los debates que no estén abiertos a las apreciaciones de todos los sectores. Diputado, ¿qué tal? Buenas tardes, Verónica Benaim lo saluda. Quería detenerme justo en esta consulta que le hacía a mi compañero Pato. ¿Usted nota entonces que hay un incremento, como está advirtiendo Juntos por el Cambio, en este ítem particularmente? No, yo creo que no, pero por supuesto que vamos a escuchar en la comisión los planteos de la oposición, de Juntos con el Cambio, de cualquier otro sector, cosas que todavía en la comisión no lo han hecho, pero estamos abiertos a escuchar cuáles son las interpretaciones y a tratar de llegar a la mejor norma posible y que todos estén lo más conforme posible. Por supuesto, a veces no es con punto y coma como te lo están pidiendo, porque hay que, entre todos los bloques, entre todos los sectores, hacen diferentes interpretaciones de un mismo artículo, pero te repito, el ejemplo de la moratoria fue un buen ejemplo para ver que se llegan a los consensos. Hoy hay que trabajar sobre las coincidencias, hoy la sociedad argentina, el mundo, digamos, está en problemas. La sociedad argentina, el pueblo argentino está con muchos inconvenientes que se han agravado a los que ya traíamos. Entonces me parece que hay que trabajar y construir sobre las coincidencias y a eso estamos abiertos. Y para meternos ya en el debate que se viene en la Comisión de Presupuesto y Hacienda y que tiene que ver con esta ampliación del presupuesto 2019 para el ejercicio 2020, un poco explicarle también a los televidentes de qué, básicamente, qué significa o que el oficialismo pueda aprobar este proyecto de ley y que gira al Senado. ¿Para qué sirve para el Ejecutivo Nacional? Mirá, lo más importante y por qué la urgencia es porque nosotros estamos hoy ejecutando un presupuesto prorrogado. No se ha votado el presupuesto nuevo en la gestión de Alberto porque está renegociando, un proceso de renegociación que viene muy bien, pero que, bueno, los acreedores van cambiando el arco en cada nivel de reunión que van teniendo. Por eso estamos ejecutando el presupuesto prorrogado de la gestión anterior. Ningún presupuesto de ningún área, ni nacional, ni provincial, ni municipal, contemplaba una pandemia. Y eso ha hecho que sean necesarias partidas significativas y de una manera urgente. Los ATP, los IFE, que son los que está intentando el gobierno tener presencia a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Hay una demanda muy importante, independientemente del resto, ¿no? Nosotros tenemos la cordillera, 40 centímetros de nieve en toda la cordillera, otras emergencias climáticas que también se suman, pero básicamente lo que necesita el gobierno para poder estar presente con los ATP, con el IFE, con la tarjeta alimentar, necesita una reestructura de las partidas presupuestarias porque con el presupuesto que veníamos es imposible porque no contemplaba esto. Por eso la urgencia, pero es una reestructura presupuestaria. Diputado, no es un presupuesto nuevo. Diputado, a modo de resumen entonces, este dictamen por mayoría de lo que hasta aquí se debatió a lo largo de esta mañana, ¿qué dice respecto de las empresas que incurrieron en un delito y van a poder suscribir esta moratoria? ¿Qué va a pasar con ese delito? A ver, son dos cosas. Hablábamos recién de lo que se va a discutir esta tarde, que es la reestructura presupuestaria. Ahora volvemos al tema moratoria. Sí. La moratoria no plantea, repito, no es ninguna norma pensada para ningún sector ni para una actividad en particular. De hecho, utiliza el mismo universo tributario que utilizó la moratoria del 2001 con De la Rúa, la del 2008 con Cristina Fernández de Kirchner y la del 2016 con Mauricio Macri. 3 modelos o proyectos políticos distintos, pero que sin embargo cuando utilizaron un universo tributario para una moratoria se está utilizando exactamente eso mismo. Con lo cual no hay ninguna cosa original con respecto a eso. Lo que sí es original, lo que sí es atípico, lo que sí es distinto es un gobierno, un Estado y un país que viene económicamente devastado, a lo cual se le suma una pandemia que hace que, y esto sí es lo nuevo, por decirlo de alguna manera, una pandemia que generó, en función de un distanciamiento social que cuida la salud de la gente, generó una caída de la actividad importante. No tiene ninguna
cuestión particular. Por supuesto que también van a poder acceder las empresas concursadas y quebradas. Te podría dar ejemplo, Vicentín va a poder acceder, y no es una empresa que en lo personal yo quiera defender, pero te puedo usar un ejemplo de mi provincia, Cerámica Neuquén, una empresa quebrada, pero que está funcionando, los trabajadores están intentando hacer una empresa recuperada de ello, y hoy sostiene puestos de trabajo. Y lo que no queremos es que la deuda con la FIP, que tienen con vencimiento al 30 de junio, todo lo que le debía el Estado hasta el 30 de junio, sea un palo más en la rueda de una rueda que económicamente está funcionando muy despacio por la situación actual. Entonces, digo, particularizar en una empresa lo que realmente van a poder acceder muchísimas, son más de 4.600 casos que van a poder acceder, hablando de ese punto, pero la realidad es que la moratoria es una moratoria general para absolutamente todos los sectores, porque lo que queremos cuidar es los puestos de trabajo y que no tenga que cerrar sus persianas ninguna actividad producto de la deuda que tenga con la FIP al 30 de junio. Diputado, Luego, perdón, pero la pregunta que yo le hice era un poco más, usted me está haciendo un contexto que es totalmente muy descriptivo, todos lo conocemos, es un contexto general, pero le pregunté qué dice ese dictamen de mayoría respecto de las empresas que incurrieron en un delito. ¿Qué va a pasar? ¿Desaparece ese delito? ¿Cómo? Por eso, usted hace una interpretación que no está en el dictamen, porque el dictamen no persigue ni es particular, no dice que un hermano está exento como solía suceder. La moratoria es para toda la actividad, ¿sí? Una amplitud que ha tenido la misma moratoria en 3 casos que te di, en 3 oportunidades distintas, pero no está orientada en particular a ninguna empresa. Con lo cual, la pregunta que vos me haces tampoco habla de los violadores, tampoco habla de las adicciones, digamos. Es una moratoria para toda la actividad económica en la Argentina, toda, absolutamente toda, que tenga deudas al 30 de junio, porque lo que está intentando es que esa rueda de la economía se mueva y que no sea el Estado el que sea el que obligue a que una empresa cierre. Pero particularizar una discusión es más propio de una gestión que ya se terminó. No hay ninguna medida de este gobierno. No, pero igual lo mío era una pregunta, no era ninguna interpretación de nada. Le estaba preguntando para saber qué decía eso. Que se... En las moratorias no se plantean ese tipo de preguntas. Es ¿accedes o no accedes? Y la verdad que nosotros cuando hicimos la moratoria en diciembre solo fue para aquellos que tenían el certificado MIPYME. Lo que hacemos ahora es ampliar eso a sectores que no habían podido ingresar, y lo que sí estipulamos son algunos artículos para los cumplidores, para aquel que no le debe al Estado, para aquel que cumplió, tanto monotributista como persona física, para que tenga algún beneficio por haber cumplido. Diputado, se lo consulta también en este sentido porque, bueno, es difícil imaginar cómo controlar una gran empresa con una pyme, sobre todo teniendo en cuenta las diversas situaciones y las quejas constantes que se reciben de las grandes empresas, que algunas pueden aprovechar para hacer maniobras fraudulentas. ¿Cómo se puede controlar eso según esta moratoria? Y por otro lado, algunos diputados están pidiendo, por ejemplo, un pedido de informe al Ejecutivo sobre la situación de oil combustible. ¿Es necesario que haya una información de AFIP sobre las empresas tal vez más polémicas en ese sentido para ver si tienen que entrar en la moratoria o no? Mira, son 2 cuestiones distintas. La moratoria es general y yo creo que tiene que entrar toda aquella persona humana o jurídica que esté con problemas y que se haya quedado retrasado por la situación que traía la economía argentina y que se ha agudizado por la pandemia. Ahora bien, por supuesto que hay, y está bien que se hagan pedidos de informes sobre determinadas particularidades. Nosotros también queremos saber por qué quien estaba a cargo de la FIP en ese momento dio por caduco un plan de pago que se estaba pagando. Y está muy bueno que se analicen esas responsabilidades, pero no es la discusión de la moratoria. Es una discusión de un caso particular que, por supuesto, si hay pedidos de informe, yo me voy a sumar porque tenemos muchas dudas de cómo funcionó la FIP en ese momento. ¿Por qué de los más de 1.300 planes de pago por el artículo 32, entre los cuales estaba una reconocida conductora, América TV, varias petroleras, podría seguir con una lista porque eran 1.235 que habían sido alcanzados por ese plan de pago
del artículo 32, eran 1.600 los que tenían planes de pago especiales. ¿Por qué solo con una se decidió caducar el plan de pago aunque estaba al día? La verdad sería muy bueno y queremos ir a fondo en esa investigación. Pero eso no es la moratoria. La moratoria, lo que nos convoca en este momento, es una situación económica que tiene la Argentina quebrada, la Argentina con imposibilidad de pagar la deuda que nos han dejado, con los vencimientos que nos han dejado, con una economía deteriorada, que a todo eso se le suma una pandemia que hace que esos números sean más agudos y más graves. Y lo que intenta esta moratoria es que nadie quede en el camino. Entonces, analizar la moratoria con una vista particular es un error propio de los que utilizaban las normas, los proyectos, las leyes y los decretos para beneficiar en particular. O sea, lo que pasa es, diputado, ya con esto tenemos que ir cerrando. Lo que pasa es que uno no puede tener una mirada general, porque acá no estamos hablando solamente de que el Estado recaude. Acá también, para algunas empresas, hubo una intención detrás de esa situación que luego los dejó en una deuda con el Estado o hasta con sus propios empleados. De modo que no es lo mismo para mí, quiero creer que para nadie, que alguien haya diseñado un plan para elegir no cumplir con sus deberes como empresa, porque estaba buscando un rédito mayor, a costas de todo lo que eso significa, a alguien que ha quedado en una situación de deudor, porque realmente, como usted bien dice, la situación estructural del país, la pandemia, etcétera, 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 no es lo mismo. Usted y yo sabemos que no es lo mismo, sin ponerle nombre y apellido. Yo tampoco se lo estoy poniendo. Siquiera hablamos de nombre y apellido, son dos cosas distintas. La moratoria es una herramienta para aquel que se retrasó, que no sea por la deuda del Estado, que despida gente, y el artículo 32 del plan de pago por artículo 32 que benefició a 1.232 contribuyentes, por supuesto hay que analizarlos particularmente. ¿Por qué se le dio con este artículo 32 un plan de pago a Mirta Legrand, a América TV, a IEXA, a ODS, a OIL y a todas las 1.232 empresas? Queremos analizarlo, pero no es la discusión puntual de la moratoria, no es la demanda que estamos teniendo a lo largo y a lo ancho de mi provincia, donde te doy el ejemplo de Neuquén porque es el que me llega todos los días, de todas las empresas que están con problemas y con deuda al 30 de junio. Mezclar esto es confundir y es volver a un proceso, y yo entiendo por qué confundimos. A ver, teníamos un presidente hasta hace poco que utilizaba una ley de blanqueo para beneficiar a su hermano, el que se quema con leche y una vaca y llora, eso es lo que nos pasa. Pero no es el espíritu de esta norma. No hay un hermano de Alberto Fernández que estamos buscando beneficiar. Eso es parte del pasado, eso terminó en diciembre y ahora lo que buscamos es que la rueda de la economía mínimamente siga funcionando. Ahora, en lo particular que usted me plantea, queremos analizar por qué esos planes de pago se decidieron caducar cuando se estaban pagando. Por supuesto que queremos analizarlo. Bien. ¿Tienen los números entonces, cree, diputado, para poder aprobarla? Porque desde el bloque de consenso federal, Sargini como que se mostró como que no. También Juntos por el Cambio parece ser que va a emitir su propio dictamen. ¿Están con los números para poder aprobarla? Tenemos dictamen de mayoría que se ha aprobado, que ha salido y va al recinto. Creo que hay, te diría, el 90% de los diputados está de acuerdo en la necesidad de una moratoria. No quiere decir que esté de acuerdo en que sea bueno o malo tener moratorias, pero sí que en este momento, con una pandemia que afecta al mundo, están de acuerdo con la moratoria. Luego, seguramente en la discusión en particular habrá diferencia en algunos artículos, pero la mayoría de las cosas que se plantearon fueron tenidas en cuenta. El beneficio para los cumplidores fueron tenidas en cuenta, se eliminó el artículo 14 que le daba la posibilidad al Ejecutivo prorrogarlo y era un pedido importante. Se incluyó las asociaciones intermedias para que también tengan acceso a la moratoria, así que yo creo que vamos a tener media sanción este viernes y ojalá dentro de muy poquito esto sea una ley para que muchos de los que vienen planteando, desde ese diciembre que yo les comentaba, desde ese día que me empezaron a llamar a mí y le ha pasado a todos los diputados, los que tenían una demanda con respecto a una moratoria estén contemplados y haya una herramienta que los ayude. Diputado Martínez, gracias por ese contacto con nosotros, fue muy amable. Gracias a usted. Chao.